de la vorágine y de las vicisitudes políticas, el PRI podría empezar a resurgir, con mayor libertad y vigor, después del 1 de diciembre próximo. La explicación en este ensayo en 3 partes, y la terca realidad y las posibilidades de su resurgimiento. Uno de los problemas más grandes del PRI es que funciona como oficina electoral del Poder Ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno, y le corresponde cargar o con el lastre o con el prestigio, derivados de los desempeños gubernamentales, lo cual es, también, uno de los factores del desprestigio, que le han hecho ir perdiendo la supremacía como el poderoso partido político que fue, y que debería volver a ser para luchar, organizar, encabezar, proponer, proclamar, demandar, reclamar, criticar, convocar, exigir, encauzar, competir, acordar, construir y lograr. El PRI puede y debe ser el máximo instrumento político electoral del poder que impulsa, pero antes debe ser un gran partido político, de causas y de gran penetración social. Mi fidelidad al PRI desde hace 50 años me obliga, moral y políticamente, a expresar mis puntos de vista sinceros, respecto de la realidad política de mi partido, y sus perspectivas a futuro. Con lealtad, pero sin timidez. Una cosa es la lealtad, el respaldo y la solidaridad del partido con los jefes políticos, y otra, muy distinta, es actuar con timidez, temor, sujeción y dependencia de los más altos funcionarios del gobierno, actuando sin iniciativas propias, fieles a la cultura de la línea, la disciplina y la obediencia, que inmovilizan el trabajo político y dan paso a la sumisión y a la abyección, que no contribuyen a la grandeza política de un partido, sino que representan modelos atávicos, asfixiantes, autoritarios, anquilosados, antidemocráticos y retrógradas que, en el fondo, son rechazados por la militancia, aunque ésta no se manifieste de manera contundente, y prefiera optar, en la mayoría de los casos, por el silencio, la inacción, la simulación y por una táctica de parálisis política, inmovilidad y brazos caídos. El PRI tiene la necesidad de un partido audaz, no pusilánime y menos consecuente con estado de cosas imperante. Por eso es válido el comentario generalizado, a nivel nacional, en el sentido de que el PRI iniciará su resurgimiento, cuando concluya el mandato presidencial que hoy lo domina y lo limita, y por ello es de esperarse que, a partir de 1 de diciembre próximo, habrá mayor libertad para expresarse, participar y actuar, sin temor alguno. Sin ingenuidad. No existe ingenuidad de mi parte, como para pensar que los gobernantes surgidos de las filas tricolores no puedan ni deban influir en las decisiones más trascendentes del partido político en el que militan, pero todos los excesos son dañinos, y más aún, cuando las decisiones o las imposiciones recaen en personas no aptas, que no están preparadas para ejercer las dirigencias y menos aún los liderazgos, ya que para lograrlo, de manera óptima, se requieren virtudes esenciales, que son vitales para enarbolar las tareas partidistas. Para que el PRI tenga el mayor éxito en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, el año entrante, en primer lugar se requiere tener la voluntad de convocar, y de hacerlo mediante un método verdaderamente democrático, que apele a la madurez y a la civilidad de la gente, que sienta el ánimo de impulsar y proyectar a las personas más idóneas, con formación, preparación, capacidad, honradez, prestigio, emoción, liderazgo, potencial, determinación, compromiso, honorabilidad, patriotismo, vigor, innovación, creatividad, proyecto y conectividad con visión de futuro. Pero, además, debe operarse con transparencia total, para elegir tanto a dirigentes nacionales en agosto, y en su tiempo a candidatos a puestos de elección popular. Estos serán los primeros pasos que podrían coadyuvar a que la gente vuelva a creer y a confiar, poco a poco, en el PRI. No se trata de que el partido, y sus dirigentes se conviertan en oposición a los gobiernos surgidos de sus propias filas, pero sí de que exista capacidad de expresión, persuasión y crítica responsable y constructiva.
el partido y sus gobiernos. El partido debe apoyar a los gobernantes surgidos de sus filas, al tiempo que, también, debe trabajar para acercarse al pueblo y enarbolar sus causas, y ser un eficiente gestor de las demandas ciudadanas, y un eficaz vaso comunicante entre el gobierno y la población. Tener partidos políticos fuertes siempre será mejor para la sociedad y para los gobiernos. Se requiere, también, un PRI fuerte para que sea un opositor responsable, serio, digno y con tesis bien sustentadas, frente al autoritarismo que se está gestando en las mentes de muchos de los que militan en Morena, que ya domina el poder legislativo, y que se apresta a asumir el poder ejecutivo federal el próximo 1 de diciembre. Al interior del PRI y en el país en general debe respetarse, y fomentarse la libertad de expresión y de manifestación políticas, y se debe aceptar y alentar la crítica que, razonada, constructiva y propositiva, contribuya al fortalecimiento de la unidad, y en defensa de los intereses auténticamente nacionales. Pero lo anterior no fructificará si lo que se promueve es el ascenso a las dirigencias de ineptos, incondicionales, sumisos, simuladores o corruptos, y a personas carentes de vocación social y política, ética, principios y escrúpulos, pues eso se traduciría en la peor, y la más nociva de las lacras para el PRI y para cualquier partido político. Los otros partidos también en crisis. El PAN, el PRD, el PVM y 1100 están en situaciones cruciales, también. Nueva Alianza y el PES están en posiciones más delicadas aún, y el PT se cuece aparte. Sería ocioso señalar nombres de los responsables o de los culpables del pasado fallido reciente en el PRI. Tampoco es útil denostar y ofender a las personas, pues los señalamientos son del conocimiento público. Sin embargo, me parece válido responsabilizar a quienes, mediante métodos y mecanismos interesados y antidemocráticos, seleccionaron a personas nefastas y negadas para la política, en todos los niveles. En lo que va de este sexenio, a nivel nacional, cubriendo las formas legales y las normas estatutarias vigentes, se eligió, designó, a César Camacho Quirós, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa Reza, René Juárez Cisneros y Claudia Ruiz Massieu, como los 5 dirigentes máximos del PRI de la era peñanietista. Pero, con todo respeto, y hay que decirlo con sinceridad, hubo quienes acertaron y quienes fallaron, la militancia lo sabe bien. La política y la competencia partidista, y electoral exigen la participación intensa de personalidades con perfiles indiscutibles de capacidad y liderazgo. Las fallas más notables de algunos dirigentes han sido el desconocimiento de la vida partidaria, la ausencia de contactos y de eficacia en la operación con las estructuras, la falta de entrega, imaginación y vocación política y social verdaderas, para convencer y para poder atraer a la población. Pasar de lo popular a lo popular ha existido, asimismo, una carencia de motivación política por la escasez de estímulos para la militancia, y por la estrechez de oportunidades para el ascenso político de verdaderos líderes populares. Urge pasar de lo popular a lo popular, y existe una peligrosa suerte de mercantilismo que ha conducido a un penoso fenómeno de corrupción colectiva y pudrición, para no decir que de prostitución en el quehacer político, prácticamente en todos los niveles. Esto es muy duro al ser expresado, pero es muy cierto y no se debe omitir, pues ha causado daños terribles. Obviamente que los actuales dirigentes nacionales, estatales y municipales llegaron a los máximos cargos priistas por disposiciones superiores, algunos por méritos propios reales y por capacidad, y otros por ser una mera garantía de sumisión y de obediencia o, inclusive, por la recomendación interesada de los personajes más cercanos al jefe político, lo que en muchos casos, al final de cuentas, ha significado un lacerante lastre para el PRI. Dentro de la militancia, en todo el país, existen personalidades que poseen características esenciales e intrínsecas, como para levantar al PRI e impulsarlo a nuevos horizontes,
con valor férreo como para ejercer liderazgos de calidad, que sean excelentes opciones y de alta potencialidad y competitividad para triunfar, que abracen posiciones de causas y de vanguardia, y que abandonen la vergonzosa retaguardia en la que está asumido el otrora más poderoso partido político mexicano que, afortunadamente, todavía es el partido político con el mayor número de afiliados, sin contar a los simpatizantes. Pero la búsqueda tiene que ser, necesariamente, por la vía democrática. Hay cuadros de excelencia como para echar mano de ellos, bajo un espíritu de inclusión y de tolerancia. El estado de desánimo generado por las derrotas, no es corresponsabilidad mayoritaria solamente de los gobernantes de origen priista y de los dirigentes partidarios sino, también, de los llamados militantes de a pie, por la inactividad, la pérdida de ánimo y de interés genuino, por acciones erróneas y por omisiones, simulaciones, corrupción, conformismo, componendas, ausencia de compromiso, insensibilidad, traiciones y desatenciones con las bases, los recursos escasos, la falta de recursos financieros, y la distribución correcta y fluida de los fondos existentes disponibles, también ha sido una causa importante de los fracasos. Es urgente que entre los militantes, y los simpatizantes del PRI imperen valores y espíritus democráticos, de lucha y de cambio, de honradez y de honestidad, de determinación y de libertad de expresión y de manifestación, de valentía y de innovación, de creatividad y de esperanza para resurgir. Si estos valores no existen, no habrá resurgimiento alguno. Y estas tareas deberán hacer las mujeres y hombres de todas las edades, en el marco de un verdadero y urgente entreveramiento generacional, dispuesto a nuevos pactos y alianzas inteligentes, pertinentes, éticos y factibles, para remontar la situación actual. Si ello no se concreta, lamentablemente, estaremos asistiendo a la penosa disminución de la fuerza de la franquicia tricolor, y al surgimiento de nuevos partidos, derivados del potencial futuro cisma priista, más lo que surja del PAN, del PRD y de los demás partidos. Si en el caso del PRI, para lograr lo anterior, hay que hacer cambios y adecuaciones a los documentos básicos, pues deberán hacerse, cuanto antes, a la luz de la Asamblea Nacional pendiente, más aún en el marco del 90º aniversario, en marzo próximo, del nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, primer antecedente del PRI. Línea, disciplina y obediencia. El origen del priismo está marcado en principio por la lealtad, sustentada en la cultura de la unidad, la línea, la disciplina y la obediencia, lo que confunde y confronta con la lealtad verdadera y plena, pues guardar silencio, simular y ocultar la verdad, por temor a represalias de la superioridad, es una muestra de deslealtad o, en el mejor de los casos, es ausencia de lealtad. El flujo de las iniciativas que fortalezcan al PRI rendirán sus mejores frutos cuando disminuyan las imposiciones, y cuando realmente se escuche a la militancia y a la sociedad en general, cuando haya verdadera participación propositiva y cuando se aminore o se acabe la dependencia de los poderes lícitos o ilícitos, para que el instituto político concebido, y fundado por el general Plutarco Elías Calles se transforme, y se convierta en un mejor partido político, que vuelva a interpretar el sentido popular y que sea moderno, innovador, responsable, eficaz y eficiente. Esto que podría parecer un sueño guajiro, muy pronto podrá empezar a ser realidad, por lo menos por espacio de 6 años, para dar paso a las inminentes luchas internas que pondrán en juego temple, intereses y proclamas de pronóstico reservado, ya sin el fiel de la balanza en funciones presidenciales. Lo mismo ocurrirá en 20 estados de la República en los que el PRI ya no gobierna. Serán 6 años que permitirán la libre discusión de las ideas. Sobre Enrique Peña Nieto, quien todavía es el líder y jefe nacional del PRI, por 8 días más,
expreso y sostengo que posee proverbial sensibilidad, innegable vocación política y magnífica capacidad como operador, pero, lamentablemente, en el ejercicio del poder abusó de su talento y de su destreza, y cometió equívocos al rodearse de algunos colaboradores en los que confió al máximo, y quienes no le dieron los mejores resultados, a pesar de que eran elementos preparados, pero para otro tipo de tareas, pues son gentes un tanto arrogantes, sectarias, excluyentes y de criterio obtuso que, con el tiempo, se convirtieron en demasiado poderosos, y por sus ambiciones e intereses, prácticamente, envolvieron, aislaron, cercaron y mantuvieron al presidente de la República alejado de la población, en un círculo muy reducido e impenetrable, habiéndolo perjudicado de manera notable en su imagen, no obstante que el balance de su gobierno, en mi opinión, es positivo, por obras tangibles e intangibles, que a lo largo del devenir histórico de nuestro país mostrarán su utilidad pública, pero, sin embargo, lo más lamentable es la percepción social que es mayoritariamente negativa hacia él y su gobierno, precisamente por los descuidos ya citados, y por algunos evidentes desempeños fallidos de servidores públicos que tienen fama, cierta o falsa, de corruptos o ineptos. Pareciera que en los altos mandos no se ha interpretado, a cabalidad, lo que pasó el pasado 1 de julio. Por lo menos en el PAN ya se confirmó el liderazgo, aunque vive un cisma. En el PRD existe una guerra en pos de sus cenizas, y Nueva Alianza discute qué hacer con el regreso de la maestra Elba Ester Gordillo, quien acaba de anunciar que luchará, con su gente, para recuperar el PSNT y quizá el partido que nació bajo su inspiración. En el PRI lo que hoy más se requiere es que exista un partido cada vez más fuerte, más activo, más democrático, de causas de corte social, que luche por el bienestar de la gente, como un partido progresista y, de avanzada, cada vez menos neoliberal y cada vez más democrático y comprometido con el pueblo, pero sin caer en las locuras políticas propias de estrategias populistas, que son etapas superadas, aunque hoy las enarbolan Morena y el PT. Recuperar banderas se trata, precisamente, de recuperar banderas de reivindicación, y sobre todo ahora que las fracciones priistas son minoritarias en ambas cámaras del poder legislativo, y porque nuevamente se es oposición, y se deberá actuar como un partido político responsable, digno y serio, bien sea para oponerse a lo que no le conviene al país, o incluso para apoyar causas de interés verdaderamente nacional en el Congreso de la Unión, y en apoyo a las buenas actitudes de los gobernadores de origen priista que, con los de origen panista y perredista podrían y deberían integrar un bloque de poder civilizado, que se convierta en un contrapeso digno de ser atendido por quienes triunfaron en las elecciones más recientes, habida cuenta de la falta de contrapesos en el poder legislativo. El sector empresarial, los mercados financieros y destacados comentaristas de los medios de comunicación social, más la innovación creciente de las redes sociales podrían fortalecer una sinergia interesante en tal sentido, es decir, convertirse en contrapesos serios, estables y bien sustentados. Nuestro país los necesita para un exitoso devenir. Si los priistas se aplican, tiempos nuevos vendrán para el PRI. Debe impulsarse la evolución del partido, sobre todo ideológica y estratégica, para una óptima actualización, ante las exigencias y aspiraciones de la sociedad que pide innovación y creatividad, y que señala a la corrupción, a la falta de seguridad y a la impunidad como los males mayores de México. El presidente de la República y su partido. Es usual e innegable que el presidente de la República en turno influye, de manera importante y definitiva, en las decisiones más trascendentales en la vida interna del partido político en el que milita, así ha ocurrido desde siempre en el PRI, y en menor o mayor medida en el PAN, en los tiempos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente, y así será, seguramente, en Morena con la influencia manifiesta y dominante de Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente de la República y líder real de su partido.
Así fue en el PNR y en el PRM, desde los tiempos del maximato callista, durante los periodos cardenista y ávila camachista, hasta llegar al alemanismo y demás ismos, salvo algunas excepciones, pues este fenómeno político es consubstancial al ejercicio pleno del poder presidencial en México. 2. La influencia de Peña Nieto en la historia priista reciente. La influencia de Enrique Peña Nieto en el CEN del PRI, data desde que era gobernador del Estado de México, sobre todo durante la segunda mitad de su periodo gubernamental, y hasta la fecha, veamos, cuando la presidencia de la República estaba encabezada por Felipe Calderón Hinojosa. Desde Toluca el gobernador Enrique Peña Nieto ejerció influencia y poder que articularon alianzas para que Beatriz Paredes, Humberto Moreira y Pedro Joaquín Colduela asumieran, en 3 momentos continuos, las presidencias del CEN del PRI. Mientras el gobernador Peña Nieto construía y tejía su candidatura presidencial, mediante acuerdos, pactos y amarres, Luis Videgaray y Luis Miranda llevaban el peso del gobierno estatal. Aurelio Nuño ya estaba en el equipo, y empezaba a desempeñarse como un joven y talentoso asesor de los 3 al igual que el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong lograron enorme poder en la campaña presidencial, y más tarde en la presidencia de la República, en las áreas más importantes, con una influencia que fue calificada de excepcionalmente poderosa, trascendental y definitoria y, a veces, hasta de monstruosa, por excesiva y dominante, misma que terminó dañando al PRI, al gobierno, al país, al propio presidente de la República, y a ellos mismos. El pacto Enrique Peña Nieto fue un excelente gobernador, y como presidente de la República tuvo un magnífico y lucidor despegue con el llamado Pacto por México, que dio razón y sustento político a la sinergia que engendró las iniciativas de reformas estructurales que fueron aprobadas por el Poder Legislativo, del que yo formé parte. Pero para obtener un justo equilibrio y un mayor éxito, al presidente quizá le hubiera sido útil integrar un equipo adicional espejo, que le significara un contrapeso al interior de su propio gobierno, para ubicar y acotar al poderoso círculo más cercano, dada la devastadora influencia que ejercieron, frente al acotado poder de la mayoría del resto de los secretarios de su gabinete. El contrapeso formal para la buena gobernanza durante la administración de EPM se halló en las cámaras legislativas, lo cual no existe en la actualidad. Los personajes y el poder. Las historias de México, y del presidencialismo mexicano nos aportan la sabiduría de los equilibrios, y de los pesos y los contrapesos. Miguel Ángel Osorio Chong, siendo un político con oficio político probado y con trayectoria significativa, tuvo cargas pesadas sobre sus hombros propios de la secretaria de Gobernación, sobre todo por el tema de la seguridad. Luchó, sin éxito, por la candidatura presidencial hasta el final de la competencia interna. Hay quienes le adjudican el patrocinio original del partido Encuentro Social. Luis Videgaray, se convenció de que no sería el candidato presidencial del PRI, tras el descalabro público sufrido por haber recomendado a EPM la visita a México, como jefe de Estado, del candidato presidencial estadounidense Donald Trump, lo cual lo forzó a renunciar a la titularidad de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque tras el triunfo del republicano, Videgaray fue reinstalado, pero como secretario de Relaciones Exteriores, donde ha desempeñado un papel importante en las negociaciones bilaterales, y no ha dejado de ejercer influencia política relativa en lo interior. Según los que se asumieron como muy enterados, Aurelio Nuño fue el finalista de la contienda interna secreta, llevada a cabo solamente en la mente, y en el corazón de EPM y de muy pocos consejeros áulicos. Sin embargo se consideró más rentable al Dr. José Antonio Meade,
como el candidato más indicado para competir y para ganar, y a Nuño se le encargó la coordinación de la campaña. Manlio Fabio Beltrones optó por no moverse más en la búsqueda de la candidatura presidencial, no obstante ser considerado por su trayectoria y desempeños, después de Ebm, como el político más completo y destacado de estos tiempos. José Narro Robles, con una desatada hoja de servicios, habiendo podido ser una prestigiada opción presidencial en términos de la aceptación de la opinión pública, sobre todo de la ilustrada, se quedó como se dice en el argot beisbolero con el bate en el hombro. Igual ocurrió con Enrique de la Madrid Cordero, joven pero maduro político y servidor público con magnífico desempeño, quien abiertamente manifestó sus deseos de competir. Su perfil y juventud, le podrían permitir tener acceso a futuras oportunidades en mejores tiempos políticos. Ebm y el PRI optaran por el Dr. José Antonio Meade como candidato presidencial, por considerarlo la carta más sólida, prestigiada e indicada en ese momento, después de haber sido 5 veces secretario, Hacienda 2 veces, Energía, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, en gobiernos panistas y priistas, y por contar con fama de inteligente, capaz, honrado y ordenado. Durante los primeros meses de la campaña había la esperanza de triunfar. Luis Miranda, no fue mencionado como aspirante presidencial, y fue ascendido de subsecretario de Gobernación a secretario de Desarrollo Social, y más tarde se le encauzó hacia la Diputación Federal, desde donde defiende fielmente a Ebm, el senador Emilio Gamboa, hombre de enorme trayectoria en el servicio público nacional, ex líder de la Cámara de Diputados, líder de la fracción priista en el Senado de la República, y muy buen amigo de Ebm, avanzó, como la humedad, pues consolidó y amplió su magnífica cercanía, al grado de convertirse, de manera notoria, sobre todo en la segunda mitad del periodo presidencial, en el político más influyente del régimen, dada su experiencia, buen carácter, y habilidad, por sus gratas conversaciones, oficio político y destreza para el golf deporte favorito de Ebm, habiéndose convertido en un útil aunque tardío contrapeso, ante el poderío ejercido por Videgaray, Osorio, Nuño y Miranda. Gamboa es un campeón de la habilidad para influir, así lo ha hecho siempre, desde sus primeros desempeños en los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, pasando por los de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y hasta ahora, aportándole útiles opiniones al presidente Peña Nieto, y colocando en magníficas posiciones del PRI, y del Poder Ejecutivo a sus colegas senadores de ambos géneros, dadas la generosidad y habilidad, también excesivas, que le caracterizan. Sin inquina personal no tengo inquina personal contra persona alguna, y reconozco el talento y la capacidad que poseen los personajes mencionados. En este texto simplemente señalo con satisfacción lo positivo y con tristeza y pena lo negativo, comento asimismo, antes de que concluya el mandato federal los excesos de acción y de omisión, que en mi opinión se cometieron, y las afectaciones que se generaron, quienes aislaron al presidente y lo alejaron en especial de la clase política, del mundo intelectual, de los medios de comunicación social y de las redes sociales. Un poco más de historia. Ya siendo presidente de la República, Ebm ungió a César Camacho Quirós, político mexiquense con amplia trayectoria, como relevo de Pedro Joaquín Colduel, quien cumplió bien con su dirigencia en plena campaña presidencial, y Camacho, también exgobernador mexiquense, salió bien librado de su desempeño, con buenos resultados tras la 21 Asamblea Nacional del PRI. Manlio Fabio Beltrones fue electo al frente del PRI en relevo de Camacho Quirós. El ex